Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentra, profesor Ureña? Muy bien. Muy bien, gracias, Rancés. Gracias por Me invitarme a tu canal alegra una vez mucho. más. Gracias. Excelente. Seguimos aquí con el tema de novela distópica. Me encanta el tema porque los escritores siempre han hablado de una utopía, de un mundo perfecto, pero la realidad es distópica. Nos encontramos actual en un mundo que estamos llenos de problemas sociales, políticos, de grandes compañías y situaciones, pero aún así siempre seguimos adelante. Y hay escritores que han, de cierta forma, escrito hechos que sucederían en el futuro. Hoy vamos a hablar de Rat Bradbury. Me encantaría tocar los temas acerca del centenario de su nacimiento y sobre todo la novela Fahrenheit 451. Profesor, ¿cuál es el eje central y el marco histórico de esta novela? Gracias, Rancés. Sí, esta será la obra que presentaremos en esta tarde, Fahrenheit 451. El eje central o lo principal en este libro es un eslogan, dice así: prohibido leer, porque leer obliga a pensar y está prohibido pensar. Eso es lo que dice este libro. El libro dice que las personas tienen que ser felices, pero no leyendo. Las personas tienen que ser felices de otra forma. Las personas tienen que ser felices viendo, por ejemplo, aquí televisión, o sea, pantallas por todas partes. O sea que el eje central de esta obra es la importancia del libro. Lo segundo es la sociedad domada, cómo se maneja una sociedad adormecida. Ese es el eje central de la obra. El personaje principal es un bombero, Montag. Montag tiene un trabajo que le gusta. En la realidad, un bombero lo que hace es apagar fuego, pero en esta novela lo que hace es producir fuego, pero en casa donde hay libro, porque no desean que las personas en esa sociedad distópica sean felices leyendo. Los libros te dan libertad, los libros te dan ideas, los libros te dan una nueva visión del mundo, entonces hay que quemar los libros. Otro personaje que aparece en la obra es Clarice, una chica de 17 años que pasea, va al parque, mira la luna y un día le pregunta a Montag, que es el bombero: hola Montag, ¿usted es feliz? Él se molesta: ¿cómo que no soy feliz? Tengo un trabajo, quemo libro y vivo una sociedad que tiene televisores, una sociedad ideal. Soy feliz. Sin embargo, la vida de Montag cambia, tiene un giro cuando tienen que ir a una casa de una anciana. La anciana dice: no toque mis libros, no toque mis libros, yo los voy a quemar. La anciana quemó sus libros, luego dice: no me quemé. Ella agarró el combustible, se bañó en combustible y se quemó la anciana. En otras palabras, se quemaron los libros, la anciana y la casa. Montag llegó a su casa y dice: ¿qué tienen los libros? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué poder hay en un libro? ¿Por qué la gente tiene una relación, un vínculo con un libro? ¿Pero qué hay en los libros? Claro, Montag de vez en cuando robaba libros y se los llevaba a su casa, los escondía de su mujer. Porque la mujer, después le cuento la historia, y él tiene un gran problema. Él tiene un problema grande con los libros y sobre todo ahora con el problema ese de la existencia. Soy feliz. ¿Qué tienen los libros? Claro, se consiguió un profesor, el profesor Faber, que es como un indigente, es una persona que está en una cofradía, un grupo selecto bohemio, que todos son intelectuales, y ellos entonces tenían libros, quemaron sus libros, pero los memorizaron, pensando que algún día esos libros los van a imprimir. En otras palabras, el eje de la obra es la importancia del libro, y que vive una sociedad narcotizada, vive una sociedad sedada, vive una sociedad dominada por otras cosas que no son los libros. Profesor, estas novelas las caracteriza mucho lo que es el simbolismo, las predicciones para la temporada futuro. ¿Qué nos puede hablar de eso, por favor? Sí, por ejemplo, esta obra se publica en 1953. 1953, está hablando del siglo pasado. Aquí habla de auriculares, aquí habla de conchas sonoras, o sea, que alguien está escuchando música. Te estoy hablando del 50, de la década pasada, del siglo pasado. Habla, por ejemplo, Montag tenía que irse corriendo de la ciudad y el profesor le dice: tienes que traer dinero. Dice: no se preocupe, profesor, yo pasaré a un cajero automático 24 horas. No te estoy hablando del año 2000, del año 1900, estoy hablando del año 1953 cuando esto se publica. Usted puede imaginar ese potencial, esa
idea hacia el futuro de la ciencia, por supuesto. Además, también él habla constantemente aquí, el profesor, sí, tengo sistema operativo, estamos formateándolo. Hace 40, 50 años atrás, uno no podía hablar de sistema operativo de formateo. Y además, en esa década, a Clarice, por ejemplo, un carro la arrolla. O sea, que hoy tenemos las autopistas, tenemos los auriculares, tenemos los cajeros, tenemos alguien más que aparece, porque Clarice no quería tener clases. ¿Por qué Clarice no quería tener clases? Porque las clases eran con el teleprofesor. No estoy hablando de ahora, en el año 2020. La joven Clarice no quería teleclases ni con el teleprofesor. 1953 se habla ya de teleclases. Y ahora, para nosotros, la gran novedad, el teleprofesor. Te puedes imaginar los símbolos supuestamente pasados, pero ni siquiera existían en la mente, creo que de muchas personas. Increíble. Sí, sí. ¿Y qué podemos hablar acerca del contexto actual de la novela? La novela en la actualidad tiene vigencia en varios sentidos. Primero, debemos recordar que en la historia de la humanidad, los líderes, el partido, el grupo de poder, los que dominan, siempre han quemado libros, desde Egipto hasta la actualidad. Y que hablemos de Hitler. Hitler en el mayo del 33, en 1933 quemó centenares de libros. Ese es en el siglo pasado. Pero también en 1986, ¿sí? Aquí mismo, cerca de nosotros, en Valparaíso, Chile, se quemaron a 15.000 libros. 15.000 libros quemó la dictadura de Pinochet, de un solo autor. García Márquez escribió una obra que se llama Las aventuras de Miguel Litín clandestino en Chile. Una obra maravillosísima. Es la historia del teatrista Miguel Litín, obviamente que estaba exiliado en Barcelona, y García Márquez habla con él y hace un libro. Se llamó Las aventuras de Miguel Litín clandestino en Chile. Este libro, cuando llegó al puerto de Valparaíso, se quemaron literalmente 15.000 libros. O sea, en la historia de la humanidad siempre hemos quemado libros. Y además, en 1953, en Estados Unidos, se está viendo lo que se llama el periodo del macartismo. ¿Qué es el macartismo? Simplemente del 50 al 56, toda persona en Estados Unidos que pensase diferente al sistema, a las ideologías predominantes, se catalogaba ya sea de izquierdista, disidente, había una lista negra, la lista negra de MacArthur, y en ese tiempo, en este año, 1953, en Estados Unidos se quemaron 31.000 libros. Te puedes imaginar, no estoy hablando de un sistema totalitario, no te estoy hablando de un sistema fascista, te estoy hablando de Estados Unidos. 1953, en el periodo del macartismo, se quemaron 15.000 libros. En otras palabras, el ser humano siempre ha tendido a quemar libros. Y esa es una característica que este libro se hace famoso, el escritor Wright se hace famoso 20, 30 años después. Eso es en la historia de la literatura, que generalmente las personas no son valoradas en el momento, sino a posteriori. Comprendo. Sí. Perdóname, creo que me aportes a las... Perdón, hablaste de la actualidad, el contraste entre la novela actual. ¿Cómo fue la pregunta? Perdona, que no escuché muy bien, discúlpame. La anterior pregunta. Sus aportes a la sociedad y a la literatura. Sí. Por ejemplo, los aportes son valiosos. En esta obra, por ejemplo, aparecen los helicópteros. Los helicópteros están buscando a Montag, lo están buscando porque hay que matarlo, literalmente por traidor. O sea, un bombero que ahora quemaba libros y ahora él tiene libro, y su esposa fue la que lo denunció. Mira, la esposa que estaba con él en su casa lo denunció a él que tenía libros, porque en ese país había que ser feliz, pero no leyendo libros. Y su esposo ya últimamente estaba siendo feliz, pero leyendo libros. Entonces, la esposa lo denuncia y el jefe lo comenzó a buscar, los bomberos, etcétera. Entonces iban en unos helicópteros que tenían camaritas. Esas cámaras obviamente para ver los transeúntes. Pero si venimos hoy a nuestra realidad, las cámaras han sido miniaturizadas. O sea, las cámaras son mínimas, son pequeñas cámaras, la que se llamaría la miniaturización de las cámaras, que tienes un problema estomacal, te ponen una cámara, te ven el esófago, etcétera. Igual
existen cámaras muy pequeñas. Estoy hablando del 1953. Hoy los escáneres, las ecografías, todo eso es producto ya en esta obra. Estoy hablando del 1953. A esta hora se usa escáner, se usan las pantallas médicas para las operaciones, todo eso. Vivimos hoy lo que se llama la guerra de las pantallas, las megapantallas versus las pantallas más chicas. Por ejemplo, muchas personas desean móviles más chicos, otros desean móviles más grandes. Por ejemplo, las megapantallas, el gigantismo de la pantalla en un estadio. No puede haber un partido de fútbol sin pantalla, no puede haber un concierto sin pantalla. Todo evento necesita pantalla, porque nos hemos convertido, como dice Lipovetsky, el homo pantálico. Somos pantalla, pantalla en los centros comerciales, pantallas móviles, pantallas fijas, pantallas en el estacionamiento, pantallas en la autopista, pantallas en el coche, por todas partes tenemos pantalla, o sea, somos homo pantálicos. La imagen, en otras palabras, ha destronado lo que sería el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico. Por ejemplo, en la obra hay un detalle que me llama la atención. Por ejemplo, están unas señoras, amigas de Montag y de su esposa, en su casa. Aparece lo que Sartori llama la biopolítica. La biopolítica simplemente, la biopolítica sí, es esa lucha que hay ahora a través de las imágenes para promover ciertos candidatos. Entonces, están viendo en la pantalla las señoras a dos candidatos. Uno era un intelectual, uno era una persona muy centrada, con mucho verbo, con mucho logo, que explicaba muy bien sus programas políticos, pero tenía una diferencia. No estaba muy bien arreglado, no estaba muy bien presentable físicamente, pero era un cerebro, era un académico. Al lado presentan entonces a un joven elegante, bien togado, con unos pésimos planes, con un pésimo acervo cultural, pero qué elegancia. Entonces las señoras decían, bueno, no, vamos a votar por el chico, mira la imagen, mira el porte de este joven, entonces, mira este académico, mira cómo está. Entonces, hoy la imagen, el video, la imagen, ha destrozado lo que es el pensamiento, las cosas serias. En otras palabras, nuestra sociedad ve imágenes, escucha información de mucho tipo, pero la sociedad, el ser humano últimamente ve, pero sin entender. Escuchan un mensaje, escuchan una información, pero no entienden lo que el mensaje quiere decir. No estoy diciendo en este momento que la mass media, una lacto, un móvil sea malo. No, eso no es malo. Ni estoy satanizando un televisor ni nada. Lo que quiero decir es ¿qué comunica eso? Eso es lo importante. ¿Qué está comunicando? Y lo otro que quiero aclararle, que no soy un alarmista ni un pesimista, es, por ejemplo, mi tiempo útil versus mi tiempo inútil. ¿Qué tiempo paso yo frente a una pantalla? Tiempo útil, por supuesto. ¿Qué tiempo inútil paso frente a una pantalla? Por ejemplo, el PlayStation está educando a una playa de jóvenes a través de imágenes. O sea, el PlayStation se ha encargado de educarlos. Ahora, pero tiene su parte positiva y su parte negativa, pero hay que ver el tiempo útil que pasó ante la pantalla y el tiempo inútil que pasó en la pantalla. Con eso aclaro de que no soy un apocalíptico, que no soy un ser pesimista, que las pantallas son malas. No son malas, sino el uso. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando Ray era joven, él vivió la cultura auditiva. Estaba la radio, había el telégrafo, las personas se comunicaban de un lugar a otro. Eso es normal que las personas se comuniquen. El gran problema surgió cuando en X sitio ocurrió un evento X y se llamaba, por supuesto, al canal o a la televisora, hola, buenas tardes, ha pasado este evento acá en esta zona, esta región. Hasta ahí está bien. El problema surgió cuando las potencias o las compañías de televisión o los dueños de los medios de comunicación masiva controlaron la información. Allí vino el desastre. ¿Qué información decimos y qué no decimos? ¿Cómo la presentamos y qué no presentamos? ¿Cómo distorsionamos la realidad de un evento X que pasó en este lugar? ¿Lo escandalizamos, lo volvemos una etcétera? ¿O simplemente lo maquillamos o quizás lo omitimos? El problema ahora y en aquella época fue el control o el monopolio de la información.
Ese es el gran problema que tenemos. Hay un monopolio de la mass media, de todas las redes sociales, y esas son las que nos dirigen y nos manejan nuestro pensamiento. En otras palabras, nuestra memoria está siendo ejercitada a través de un libro. Los libros ejercitan la memoria, pero estar frente a una pantalla X te narcotiza, exactamente, te narcotiza y no eres capaz de ser tú mismo, de tener tu propio criterio, otro piensa por ti. Y ese es el problema que tenemos hoy con los medios de comunicaciones, en este mundo, en este paraíso informático. Tenemos un paraíso de información, tenemos miles de informaciones, pero no somos capaces de tener un criterio y decir, esto es válido, esto es sospechoso, esto es dudoso, esto no me es útil. Así mismo es. Definitivamente que muchísimos mensajes son demasiado negativos hacia las sociedades que vienen creciendo. De cierta forma, nos crean un cáncer en la sociedad, el cual nadie controla, el cual nadie dice alto a esto. Y es algo definitivamente, como usted lo acaba de decir, que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Me podría decir, por favor, ideas para aclarar o temas no tocados en este conversatorio? Bueno, la obra en realidad no la voy a desarrollar totalmente porque deseo que las personas la lean. Este libro, cuando lo lees, un joven, un adolescente, un adulto, tiene que meditar. Este libro tiene que revolucionarte porque la literatura está diseñada para incomodar. Si un libro no te incomoda, cuestiónate algo. Los libros están diseñados para cuestionar, la literatura está diseñada para cuestionar. Entonces, en los libros obviamente encontrarás educación, registros culturales, simbolismo, muchas cosas, pero la literatura está diseñada para incomodar. Ese es lo número uno. Lo otro que le puedo aclarar que las redes sociales, el mundo cibernético, todo esto nos ha llevado al mundo de la ligereza, en el sentido de que todo tiene que ser rápido, hiper rápido. Todo tiene que ser muy rápido. Entonces hay un problema que Milan Kundera, un escritor checo, eh, eh, decía en su novela que se llama La lentitud. ¿Qué relación tiene la velocidad versus el olvido? ¿Qué relación tiene la lentitud y la memoria? O sea, nosotros en este infoparaíso de informaciones y esta información que tenemos, tienes un móvil, un Instagram, tienes Twitter, tienes noticias en vivo, todo in situ, etcétera, etcétera. Una ligereza. ¿Ves esto? 8 muertos. 8 muertos. A pensar que eran 15. Terremoto, a pensar que era de 20. Sismo, no, esto está bien. Tienes demasiado. Entonces andamos muy acelerados en la información. Y no tenemos tiempo para la memoria. No tenemos tiempo para meditar, reflexionar y tener un momento de pensamiento abstracto. Por ejemplo, Ray vivió lo que se llamó el hombre Gutenberg. El hombre Gutenberg es ese hombre que fue educado, primero leyendo periódicos, leyendo diarios, revistas, libros. Un hombre que se carteaba, en otras palabras, hoy llamaríamos chateo, pero se carteaba, escribía, y después vino lo que se llama la revolución auditiva con la radio, que la radio fue un instrumento de comunicación muy bueno, la radio, te da una cultura auditiva, o sea, yo escucho, pero cuando llegó la televisión nos convertimos en los televeres, o sea, ver desde lejos, telespectadores, entonces los que vemos sin entender. Claro, la televisión llega en 1950, así fuertemente a Estados Unidos ya como un artículo doméstico, o sea, en la obra aparece, por ejemplo, que la esposa de Monta quería comprar un televisor de $2,000, porque había televisores por todas las paredes. Y la televisión llegó para quedarse en la década del 50 y 60 en Estados Unidos, pero ya en la década casi del 90, con todos los avances, viene este mundo cibernético, este mundo de las más media, Instagram, Twitter, aparece una gama de formas de entretenerse, entre comillas, o de buscar información, o de aprender, o de educarse. Hay muchas maneras. Recuerda que los medios no son malos en sí, o sea, lo que vale o cuenta es cuál es tu finalidad ante eso. En la década de 60, un escritor muy famoso, Marshall McLuhan, decía la aldea global. Vivimos en una aldea global, o sea, la aldea, la gente tiene que estar
pegada a una pantalla, conectado, porque tenemos esa fobia, diría yo, conectado, 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 conectado. Todo el mundo quiere estar conectado. Entonces, eso ha creado un nuevo narcisismo, o un doble narcisismo, perdón, un doble narcisismo, es decir, todo el mundo manda sus fotos a todos lados. Hay una fotomanía, todo el mundo se toma fotos y lo envía. Entonces, mira la felicidad que es paradójica en esos tiempos. Mandas tu foto, lo ven 500 personas. Hola, ¿cómo estás? Es molesto. Solamente 500 personas me han visto, 500 personas me han mandado corazones o me han mandado un gancho. Oye, hija, agradece que por lo menos alguien se ha tomado el tiempo de mirarte. Entonces, tienes más amistades, estás más conectada. Tú vas a una casa cualquiera y hay 6 personas y cada uno está en una esquina con un móvil. Le preguntas a todas, ¿qué les pasa? ¿Cómo se sienten? Ay, aburridos, aburrido. ¿Cómo te estás aburrido? Veo que estás con un móvil que te cuesta $900 y tú dices que estás aburrido. Tienes ahora más bienes materiales. Tienes internet, tienes Netflix, tienes por todas partes manera de comunicarte y tú me dices que eres feliz. Entonces hay una felicidad paradójica que te lleva a tener más bienes materiales, entre comillas, más acceso a comunicarte en todas partes. ¿Y cómo estás? Estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Cómo que estás aburrida? Entonces, esto es la felicidad paradójica que vivimos. Tenemos muchas cosas materiales, mucha tecnología, pero el ser humano sigue con ese vacío existencial. Lo otro que te aclaro o te ayuda en estas ideas generales es, por ejemplo, ya te dije, la fotomanía, que se ha vuelto la nueva droga. La nueva droga es la pantalla, el consumismo. Por ejemplo, aquí tengo un autor que es muy famoso, por supuesto, Noam Chomsky. Noam Chomsky es un escritor, un célebre. Tiene esta obra que se llama ¿Cómo mantener a la chusma o a la plebe a la raya? Aquí lo dice textualmente. ¿Cómo mantener a la chusma en la raya? Él lo dice así literalmente. ¿Cómo mantener a la población ocupada? Bueno, entretenida. NFL, NBA, Liga Española, Champions, telenovelas en la tarde, Netflix, concursos de belleza, día festival de esto. Mantén a la chusma ocupada. La chusma no tendrá tiempo de leer, por supuesto. La plebe no tendrá tiempo de leer. La plebe no le interesa esto, un libro. Por ejemplo, en esta hora, los intelectuales eran una escoria, una basura. Hablar de un intelectual en este libro era un insulto. Te puedes imaginar esa sociedad paradójica, una sociedad donde los intelectuales estaban apartados. Era casi una secta, un grupo de bohemios o de vagabundos. No se sienten incómodos con Noam Chomsky. Él tiene sus razones de decirlo, como las grandes empresas de entretenimiento, como todos estos medios nos distraen. Literalmente nos distraen. Hay mucho consumismo audiovisual, hay muchas actividades lúdicas, hay pantallas lúdicas, hay pantallas solamente para juegos, como te dije hace un rato, que hay una generación educada a través de PlayStation, una generación que su profesor es PlayStation. No estoy contra PlayStation, pero hay una generación que se está educando a través de PlayStation. Tiene sus cosas buenas, tiene su ventaja, tiene su parte que te ayuda a activar ciertas regiones del cerebro, te ayuda también a no tener Alzheimer, etcétera, te activa tu cerebro, pero también el tiempo útil que pases frente a una pantalla. ¿Puedo agregarte más o tienes algún otro comentario? Tengo otras ideas que quisiera aclararle a tu audiencia. No, al final sí, se trata de eso. Todo en exceso es malo. Tenemos que ser sabios administradores de todo. Y lo más valioso, el recurso más valioso que tenemos definitivamente es nuestro tiempo. El tiempo que se va no regresa. Y cuando menos acuerda se nos fue la vida en banalidades, en programas, en situaciones, así como usted lo acaba de decir. No sé qué más nos pueda aportar Sí, y le agradezco. mira, que tenemos, por ejemplo, hemos hablado de una novela distópica, ciencia ficción, y también Mm, de Fahrenheit, que también es, perdón, Fahrenheit y Orwell 1984, que son distópicas. Aquí las personas tienen que ser felices viendo televisión. Aquí en Orwell la felicidad no es tan importante, es una novela más política, y en un mundo feliz de un mundo feliz, que me gusta, no puedo pronunciar muy bien el nombre de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Una persona es feliz consumiendo drogas, alcohol, fiesta, emborráchate y serás feliz en un mundo feliz.
En este eres feliz viendo televisión, pero eso sí, prohibido leer. Aquí la felicidad es diferente. Aquí creo que la gente no son felices en esta sociedad distópica. Entonces vemos un paralelismo. Orwell, Londres. Huxley, Londres. Estados Unidos. Generalmente, en década de 40, década de 50, se escriben estas obras de ciencia ficción. Porque para ellos es importante los libros, sobre todo para Ray, es importante lo que es la biblioterapia. Un libro te sana, un libro te alegra el día, un libro es una terapia de una catarsis, como diría Aristóteles, una catarsis, una liberación de las pasiones a través ya no es del arte, sino de leer, porque inclusive leer es un arte, porque hay personas que leen un libro 2 veces, uno leen, por ejemplo, libros nuevos, otros solamente libros de nacionales. Hay toda una gama de tipo de lectores, pero en otras palabras, la biblioterapia es realmente una rama de la psicología que es una terapia de liberación de tus problemas, de tu estrés a través de los libros. Obviamente, el que te va a recomendar un libro de biblioterapia tiene que ser un especialista. Por ejemplo, el caso que siempre pongo extremo, pongo siempre un caso extremo es, por ejemplo, estamos en 1918 en la Unión Soviética. Hay un chico burgués, un chico aristócrata con estrés y ansiedad. Viene el psicólogo y le dice, bueno, te recomiendo para que leas algo, léete, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx. Eso es insulto. Si con el libro El Capital de Carlos Marx viene Lenin y vienen estos señores y ponen esta revolución bolchevique, ¿cómo a usted se le ocurre darle a un chico, que es su padre, un aristócrata, un burgués, diría es un capitalista, decirle lee a Carlos Marx? Carlos Marx es el ideólogo que ha hecho que esa revolución llegue a tu país. Entonces, no es cualquier libro que te recomendamos que leas si tienes alguna problemas de ansiedad. O sea, la biblioterapia te tiene que ayudar. Entonces, Ray, la mejor forma o el mejor homenaje que hay que hacerle a Ray en este centenario de su nacimiento es seguir leyendo sus obras. Y te voy a leer las dos partes o los dos últimos párrafos de la novela Fahrenheit. ¿Por qué Fahrenheit 451? Porque a esta temperatura, 451 grados, se quema un libro. Por eso el título es simbólico, los títulos son muy subjetivos. 451, a esta temperatura ardería este libro, nuestro amigo. Voy entonces a leerte la parte final del libro Fahrenheit, que termina de una forma muy, no extraña, sino diferente a lo que estamos acostumbrados. Leemos muchos libros, un libro de ciencia ficción, por supuesto, pero los últimos párrafos uno se queda, pero ciencia ficción, ¿qué tiene esto con ciencia ficción? Eso para mí es un misterio cómo este libro termina. Los últimos párrafos dice así: hay un tiempo para todo, una época para derrumbarse, una época para construir, una hora para guardar silencio y otra hora para hablar. Esto está textualmente copiado de Eclesiastés capítulo 3. Y yo cuando leo esto digo, esto es Eclesiastés, tiempo para hablar, tiempo para guardar silencio, tiempo para construir, tiempo para reconstruir. Después sigo leyendo, no he terminado la obra cuando dice así: y a cada lado del río había un árbol de la vida, con 12 clases distintas de fruta, y cada mes entregaban su cosecha. Y las hojas de los árboles serían para curar a las naciones. Apocalipsis 22:2. O sea, esta obra de ciencia ficción, cualquiera día, pero me vas a hablar de ciencia ficción y aparece con Eclesiastés 3 y apareces terminas o concluyes con Apocalipsis 2:2. Esa es una pregunta que no sé si él la respondió en vida, pero sería interesante. Bueno, ya no podemos porque se murió en el 2012. Haberle preguntado, Ray, ¿por qué cerraste el libro de ciencia ficción donde hablas de un sabueso, donde hablas de un robot? El robot, el sabueso que aparece esta hora es un perro mecánico. ¿Por qué es ese símbolo? Porque lo que hace es que los perros
a través de la historia de los bomberos, son los que rescatan a otros bomberos. Un bombero se queda en un cuarto, por ejemplo, o en un lugar sepultado y los perros, los sabuesos, lo encuentran. Pero en esta obra el sabueso es un sabueso mecánico, en otras palabras, un robot, y está olfateando casas, personas, para inyectarle algo y matarlo. O sea, aquí está una obra distópica. Como dice Eduardo Galeano, es un mundo al revés, el mundo patas para arriba. Todo aquí es al revés, no como una novela convencional, romántica, que ya tú te imaginas todo. No, no. Esta obra te pone a pensar, a reflexionar. Y esta obra tiene un fenómeno que cada línea, cada párrafo que termines de leer, te hace meditar. Es como la obra de Dante, la Divina Comedia. Cuando lees el infierno, el purgatorio, tú lo lees normal, pero cuando cierras el libro, preguntarás, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el purgatorio? Igual ocurre con esto. ¿Qué tienen los libros? ¿Qué maridaje hay entre un libro y el lector? ¿Qué tienen las páginas de un libro que las personas inclusive se queman por el libro? Como decía un francés, Pierre Bonacieux, que las palabras o las ideas son temibles y los dictadores, los dueños de las grandes corporaciones, los dueños de partidos no quieren que la gente vote, digo, no vote, sino que no lea libros porque no votarían por ello. Creo que esto es uno de los mensajes de este autor. Sean ustedes mismos, sean auténticos, piensen por ustedes, tengan un pensamiento abstracto y que no solamente las imágenes que destruyan nuestra relación. Y con esto, ahora sí voy a cerrar Ramsés. En esta hora parece que las personas no sabían cómo comunicarse, no sabían cómo hablar porque ya no utilizaban tantas palabras. Si lo traemos a nuestra realidad, ya las personas no te mandan tantas palabras ni escriben tanto. Te mandan una cantidad de simbolismos que tú tienes que interpretar allá. Hola, ¿cómo te sientes? Te hacen esto que no sé qué simboliza. Para mí pues significa que estoy unido, que estoy clamando a X cosa. Entonces para mí no sé qué simboliza esto, que estoy apareado con algo, estoy unido con alguien. O sea, te mandan una cantidad de simbolismos, de logos, que hay que saber interpretarlo. Y aquí ya lo dice, las personas cada día se comunican con menos palabras. En otras palabras, si tú no tienes un pensamiento lógico, matemático, un pensamiento abstracto, no tendrás esa facilidad de expresarte con palabras. Y para eso les recomiendo una vez más el libro Fahrenheit 451. Gracias, Ramsés. Si algo se nos quedó, en el libro están las respuestas. Si deseas saber cómo terminó todo, aquí están las respuestas. Si la ciudad fue destruida, no lo sé. ¿Por qué la esposa lo denunció? No lo sé. ¿Dónde se fue la esposa? No lo sé. Tenéis las respuestas aquí. Te lo dejo a que la encontréis. Esa es la forma de que averigües la verdad. Que no te la diga otro. Que tú mismo digas, aquí está. El profesor se equivocó. La ciudad no fue destruida. Pero aquí está el libro y él te aclarará vuestras dudas. Gracias, profesor Ramsés. Y gracias por invitarme. Terminamos con esta frase. Solo sé que nada sé. Gracias. Y yo termino con la que me gustó mucho. Prohibido leer porque leer obliga a pensar. Y está prohibido pensar. Eso me ha gustado, que los libros te ayudan a pensar. Gracias, Ramsés, una vez más. Gracias por invitarme. Como dices allá en tu país, Shalom Adonai. Shalom, Baruch Adonai. Gracias.